noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Hoy, en este jueves, hay muchos temas públicos, muchos temas interesantes que repercuten en la vida de todos nosotros. Y bueno, siempre tengo el gusto, el honor, el privilegio, el agrado, ahora le puse un adjetivo más, de compartir con el licenciado Marco Antonio Aviña Kik este programa. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, auditorio. Pues entramos con un poquito de retraso por la cuestión técnica. Ya ve, como bien dice Rolando, la tecnología no tiene honor, no tiene palabra. Entonces tuvimos un poquillo ahí de contratiempos, pero aquí estamos con mucho gusto. Así es, licenciado. Hay temas muy interesantes, los dimes y diretes en torno a Dan Augusto López, un alfil muy importante del presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual se han dicho con gobernadores que son de oposición, tanto de PAN, con MC, con Dante Delgado, con Samuel García, gobernador de Monterrey o de Nuevo León, para ser precisos, en el cual se disputan y fíjese qué lamentable nuestra clase política. En vez de decir quién es el más efectivo para la seguridad, quién están presumiéndose que hay estados que tienen más violencia que otros. En fin, ese es el nivel de clase política que tenemos, tanto propios como extraños. Tanto el secretario de Gobernación le debería dar una super vergüenza, porque la seguridad está a cargo de la Federación, Estados y Municipios. Entonces, debería de ser una unión, una comunión entre ellos y decir, ¿saben qué? Les hemos fallado, ciudadanos. No es que él esté mal, no es que esté bien, es que no servimos y no podemos garantizar la seguridad como derecho humano a todos los ciudadanos. Entonces dijo a Dan Augusto que había mucha violencia en los estados gobernados por el PAN o Movimiento Ciudadano, y le replican diciéndole, no, discúlpame, pero de cada 100,000 habitantes 10 homicidios dolosos está por arriba Baja California, Sonora, Guanajuato, Michoacán, y después ya sigue Jalisco. Entonces es una vergüenza de verdad ver a nuestra clase política discutiendo cosas tan obvias y tan empíricamente demostrables como lo que ellos discuten. Los mexicanos tenía ganas de decir una muy mala palabra, pero no quiero, enfadados, hartos, molestos, por lo menos los que nos interesa la información, de ver este nivel de clase política, tanto de unos como otros. Y siempre lo he dicho, estamos en medio de ineptos, estamos en medio de vividores, estamos en medio de gente que nada más busca el poder por el poder, para satisfacer sus instintos, para poder tener privilegios, pero los ciudadanos quedamos en medio. Esta discusión de decir que tú o yo o nosotros es una verdadera estupidez y desconocer lo que dice el texto constitucional, que la seguridad está a cargo de la Federación, Estados y Municipios, como lo establece el 21 constitucional. ¡Qué vergüenza de calidad política tenemos! El grave problema de nuestro país no es la inseguridad. Bien lo apuntaló el presidente de la República durante varios años, era la cuestión de la corrupción. Fue como la humedad, Rolando, tú dejas caer un chorro de agua sobre arena y aparentemente no pasa nada, pero por debajo está permeando, ese chorro está por debajo del agua permeando. Eso es lo que nos pasó como nación cuando comenzaron las redes del narcotráfico a extenderse. Lo hicieron de una manera muy discreta, siempre se quedó la percepción de que los narcotraficantes no querían problemas con la autoridad. Lo que pasa es que se estaban apropiando de las figuras de autoridad. Y cuando reacciona el gobierno, cuando llega a los niveles altos de mandos ya de gobierno federal, entonces ya está prácticamente todo permeado. Hemos comentado aquí, empiezan por el sistema judicial, y lo hemos comentado, el sistema judicial mexicano es de los más corruptos del mundo, probablemente el más corrupto. Como país seguimos en el top de países más corruptos. Entonces, ahí hay un grave problema en el que hoy Jesús Lemus, en el programa de hoy, de esta mañana, hacía un comentario, decía, bueno, tenemos 3 poderes, de los cuales 2 son de elegibilidad.
El Poder Ejecutivo, o sea, los presidentes municipales, presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores, regidores, síndicos, son por elección. El Poder Judicial es por designación. Entonces, no hay modo de intervenir ciudadanamente en las decisiones de los jueces, en las decisiones de los magistrados, de los fiscales, antes ministerios públicos, ahora fiscales. Y eso es grave, ¿por qué? Porque va retrasando la evolución social. El ciudadano está en manos, y él preguntaba hoy, dice, incluso ofreció, dice, voy a regalar un lote completito, una colección de los 11 libros que ha escrito. A alguien que me escriba, dice, pero que lo tiene que hacer en este momento, en el trayecto del programa. ¿Quiénes son los jueces que imparten, en qué distrito corresponden y de qué circuito judicial son parte? No hubo una sola respuesta de eso. O sea, nadie se ganó ese lote de libros. Eso no es tan grave como lo que sí lo es que agentes ministeriales, lo que antes era la policía judicial, policía preventiva, están de alguna manera coludidos o impedidos de actuar en beneficio colectivo porque obedecen órdenes. Y las órdenes de todas estas instituciones son de carácter político, no son de carácter legal. El problema grave es que estamos en manos de gente que al administrar la justicia vela por sus propios intereses y por los intereses de entes suprajudiciales a los que obedece, a los que sirve. No están cumpliendo una función constitucional. Y sí divulgan una información y nos dicen que se está trabajando y nos quedamos con la percepción de que algo bueno puede estar pasando en sociedad. ¿Por qué? Porque todos los días hay detenidos, pero resulta que esos detenidos no resuelven el problema de la inseguridad al que nos enfrentamos. Entonces, o son acuerdos de ir entregando a algunas gentes para que nada más sea a nivel cuantitativo y no hay detenciones de carácter cualitativo, no llegan a la médula de donde está la verdadera delincuencia de todo tipo, hemos dicho de cuello blanco, de cuello azul, de cuello morado, de cuello tricolor, del cuello que sea, del color de la camiseta, del color que sea, del equipo que sea. No hay una respuesta institucional hacia la sociedad. Y la sociedad no estamos realmente garantizados en lo que eran las garantías individuales, los derechos humanos, Rolando. Porque ni siquiera los que administran la justicia conocen los términos legales. No, sí los conocen. Simplemente creo que en nuestro país, yo tengo una teoría muy clara. Cualquier persona que ocupa un cargo de alto rango no es ningún tonto, pero soy malintencionado. Para poder estar ahí no necesitas ser inteligente, pero otra cosa es tu intencionalidad. Y ese es un grave problema que estamos viviendo y que cuando nosotros vemos cómo está conformada nuestra clase política, nos damos cuenta que es gente capaz, mucha de ella es gente capaz, pero atienden a intereses personales o de terceros ajenos a ellos, que a final de cuentas de una manera subsidiaria o secundaria son favorecidos por ello. ¿Cuál es el problema con nuestro tema? El problema de la seguridad no solamente es vertical, es horizontal. El tema de la seguridad tiene que ver con las policías próximas, municipales, tiene que ver con gobernadores, tiene que ver con la federación, tiene que ver con direcciones periciales, tiene que ver con jueces. Es un verdadero problema. Yo lo he dicho en este programa muchas veces. El problema es exactamente lo que estamos viviendo. Cuando la seguridad pública se mezcla y entrelaza con un tema político, viene a dar en el traste. Muy pocas personas están al frente de temas o en materia de seguridad pública y impartición de justicia capacitada para ella. Ya no estoy hablando de cargos políticos, sino de servidores públicos.
hay que poner muy bien un énfasis en separar qué es la política y qué es la clase, y qué es la administración y el ejercicio del poder. Entonces, cuando nosotros vemos y estamos observando lo que está sucediendo, vemos muy poca gente capacitada para el tema de seguridad pública y poder. Yo lo puedo decir en Michoacán, que de manera personal voy a contar una anécdota. Yo participé en un tema de análisis del Código Penal de Michoacán como especialista y me tocó hablar con Jesús Sierra, que era el órgano implementador, y decía que ya estaba en la etapa de evaluación de la implementación del nuevo sistema de justicia. Y yo le dije, bueno, ¿y cuándo estuvo la etapa de implementación? Si estás en la etapa de evaluación. Dijo, no, eso es otra cosa. Él consideraba que poner cámaras, que poner salas de juicios orales, que ponerle togas a los jueces, ya estaba implementando un sistema. Le dije, no señor, la implementación del sistema más importante está en el procedimiento penal, no en el proceso. Son cuestiones técnicas que a lo mejor usted me dirá, ay Rolando, sabes que este no es un programa, pero es muy importante para poder evitar la impunidad, como lo dice la Constitución. Procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente, la reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos. ¿Dónde está? En la etapa del procedimiento, que es la investigación. Y esa nunca la tocaron. No veo inversión en servicios periciales, no veo inversión en una capacitación policial de investigación, no veo una inversión para hacer una reforma de instituciones. Y entonces vienen con estas estupideces como las que salió, con todo respeto, Calderón, y que la sigue avalando Andrés Manuel López Obrador. Mandar la Guardia Nacional, eso no va a ser, eso no va a ser, eso jamás va a acabar. Y yo se los he dicho y se los dije desde hace mucho tiempo, yo les firmo donde usted... Yo no les regalo los 11 tomos que dijo Jesús. Yo les regalo mi título de lo que ustedes quieran, de un carro, de lo que pueda hacer, a que no va a disminuir la delincuencia con la Guardia Nacional. Incluso puedo decir lo contrario. Entonces, tendría que haber un soldado, lo he dicho en otros programas, para poder haber una detención en flagrancia y calificar una detención de legal, que es lo primero que existe en una etapa judicializable del proceso. Que conocemos un poco de derecho y que por lo menos nos hemos quemado un poquito más las pestañas que Andrés Manuel en estos temas, o que el secretario de la Sedena, o que el mismo Adán Augusto, podemos entender estas cosas, que si hay una calificación de ilegal, por más que el sujeto haya sido culpable, se le violenta ese derecho fundamental y tiene que salir. No puede ser enjuiciada una persona violentándole sus derechos humanos. Estamos en un estado democrático, social, constitucional. Y para entender esto se necesita de haberte quemado las pestañas mucho tiempo, cosa que la clase política en este país no lo hace. No, pues se alimentan con pura información ya digerida. No, se dedican a esta politiquería. Con resúmenes. Es más violentos tus estados. No, tú haces menos. No Sí. he visto un debate de calidad. No he visto al secretario de Gobernación hablar cosas profundas de derecho, de epistemología jurídica, cosas de filosofía política, para poder implementarlo al sistema jurídico mexicano. ¿Qué tiene que hacer el secretario de Gobernación? Exactamente, su función de secretario de Gobernación es llevar la gobernabilidad interna del país. Es el ministro del Interior. Y con esas estupideces de declaraciones me dice, y me queda muy claro, porque presumió que la gente del sur era más inteligente que la gente del norte. A mí me queda muy claro que la gente política es menos inteligente que la gente que no somos política. Eso es lo único que a mí me dice. No me dice regionalizar la inteligencia, me dice que hay grupos que son inteligentes y grupos que no, y la clase política es la menos preparada para poder manifestar cosas coherentes y con una razón sustentada en ciencia. Fíjate, ahorita que mencionas que establecen comparativos a ver cuál estado es más violento que otro, esa permeabilidad de la que comenté al principio se estacionó en todo el país. Entonces son células que operan desestabilizando todo el país. No es que sean tantos miles, vamos cuantitativamente, no. Pero a la hora que se ponen de acuerdo y detonan conflictos locales, pero en diversas partes de un estado o en diversas partes de varios estados, generan una percepción caótica. Así sea uno o dos, va y quema un coche o va y descarga una ráfaga, una metralleta o algo. Los muertos no cesan, ni sexenios ni sexenios. Fuera eso. Yo ahí son muertos y muertos y muertos. Estamos hablando de cifras humanas. Sí, de pérdidas humanas. Sí, es lamentable, pero
ya desde hace más de casi ya 15 años en este país. Es algo inadmisible. Esa mecha la encendió Felipe Calderón, claro, no se nos olvide. El que llevó eso no le ha dado el resultado a Andrés Manuel. Lo comentamos, creo que fue en el programa anterior, donde decía que no entendieron las bandas la oferta del gobierno federal de decir vamos a bajarle presión a la pólvora, vamos a hacer, dedíquense ustedes a lo suyo, no molesten a nadie. Y efectivamente se han dedicado a lo suyo, se están matando mayoritariamente entre ellos. Yo no digo que qué bueno, pero los problemas que tienen entre ellos que los resuelvan allá, que no molesten a la sociedad. No, a quien no tenga nada que ver. Es que dejan vacantes. Sí. Y siguen sumándose gente que a lo mejor no. Ahí entraron los programas que muchos han criticado de Construyendo el Futuro. Los apoyos para jóvenes sin esperanzas económicas, sin un apoyo económico, sin una expectativa de generar una condición para tener una academia, aunque sea incipiente, les han ofertado. Aquí está, durante un año te doy una beca. Cumples, el próximo año tienes beca, cumples, al siguiente año tienes beca. Y así te vas hasta la universidad, está desde preescolar hasta grados universitarios. Quien lo aproveche va a cambiar su forma de vida. Quien quiera cambiar de vida, aunque debemos recordar que hay gente con muchas credenciales y son delincuentes, y hay otros que no tienen una sola credencial académica y son formidable su formación, su criterio universal, claro. Perfecta para poder establecer quién es delinque o quién no delinque. Pero sí está probado que el estudio te obliga a pensar y a hacer una evaluación de las decisiones que vas a tomar. Incluso te da una conciencia social y un compromiso, ya que tienes una formación, esta éticamente te lleva a ser algo útil, alguien útil para con la sociedad, y a ejercer derechos, a reclamar también derechos. De manera que estamos en un proceso de crisis, Rolando, la descomposición de nuestro país, la putrefacción que ha estado dañando a nuestro país, no es de ahora, viene de muy lejos, viene desde los años 40. Empezó el problema de corrupción tremendo en el gobierno de Miguel Alemán, se acentuó tremendo, se asentó más firmemente con Miguel de la Madrid. Ahí empezó una pérdida tremenda de lo que fue ya la identidad nacional y con la eliminación de planes de estudios, de materias formativas, de valores en niveles de primaria. Ahorita difícilmente se saben la letra del himno nacional, nadie sabe qué es el civismo o qué son las actividades cívicas, cuáles son los valores éticos, morales, porque así conviene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres dominar un país? Divídelo. No hagas que se peleen, nomás divide las opiniones, y eso estamos ahorita en México, con un montón de opiniones divididas, en donde participan, incluso se convierten en líderes de opinión, unos viles farsantes, unos viles que simplemente lo sientan ante una cámara, así como estamos ahorita. Nosotros no tenemos un guión, no obedecemos a un patrón, pero lo sientan y despotrican. Y el problema es que arman un discurso, una narrativa tal, que a veces acabamos aceptando que todo lo que es en contra nuestra es por nuestro bien. Apriétense el cinturón, acepten malos salarios, tenemos que hacer un sacrificio, todo lo que durante muchos años el sistema político mexicano divulgó a través de los medios. Y ahora, cuando empieza a haber una toma de conciencia, un atisbo de reclamo social, los grandes medios, los grandes corporativos retoman su discurso y dicen, es que lo que están haciendo es malo para el país. ¿Qué es malo para el país? El presupuesto de la Federación no se ha inflado, no lo han aumentado. El dinero que fluye del gobierno federal, del presupuesto de egresos de la Federación, prácticamente viene siendo lo mismo de los 2 o 3 últimos sexenios, con la diferencia de que le dan una función social.
Ya no se lo están robando, rolando. Sí hay quien roba, y hay que encarcelarlos, hay que abrirles juicios, y hay que exhibirlos ante la sociedad. Los ladrones no merecen perdón de ningún tipo, tienen que estar tras las rejas, de la tesitura que sean, de la naturaleza que sean, del partido que sean, de la religión que sean, porque también tenemos religiosos bandidos. El país se tiene que ir componiendo, también hemos puesto el ejemplo de que requiere un proceso de transformación de varios años. Así como duramos 30 o 40 años en un proceso de degradación, ocupamos otros tantos para ir recomponiendo a la sociedad. Bertrand Russell, un filósofo inglés prodigioso, escribió muchos tratados, a veces de la relatividad, la perspectiva científica, pero hay un libro que a mí me llamó mucho la atención, el Principios de Reconstrucción Social, escrito en 1939, 1940, por ahí, y hablaba ya de la pauperización de los sistemas políticos. Él hace un enfoque global y habla cómo retomar la conciencia cívica, la conciencia social, cómo construir al ser humano solidario, cómo hermanarnos para salir todos en una construcción de una sociedad progresista. Él pasó por diversas etapas filosóficas, ideológicas, fue marxista, fue capitalista, se nutrió de mucho, igual que Alvin Toffler de la tercera ola, un tipo que formado y que vive en Nueva York, y también gran periodista, se hizo marxista, se sale del marxismo y empieza a hacer los análisis de la sociedad, y acaban haciendo lo que le llaman el análisis transaccional, cómo pega una cosa en otra. Y en términos de pensamiento científico le llaman el estructuralismo, cómo las estructuras políticas, económicas y sociales van formando un todo y cómo vas haciendo que una sociedad funcione, como si fueran, dicen los gringos, a partir de la revolución industrial, la máquina. La máquina es la economía, y tú eres un engranaje de esa economía. O sirves o te botan, porque no embonas con los demás en el progreso de la producción de bienes de capital, de bienes de consumo. Y estamos en eso ahorita, estamos en etapas en las que la mercadotecnia nos hace adorar a alguien que no sabemos ni quién es, y nos hace odiar a alguien a quien ya conocemos, y decimos, sí es cierto, por esto es odioso. Y no te olvides, no olvidemos, todo el que se atreve a hablar, lo decía José Vasconcelos, es odioso. José Vasconcelos decía, en México el que suena, asusta. Es decir, el que habla, el que grita, se convierte en alguien a quien se le debe coartar su derecho a hablar, a opinar, o se le debe cercenar la capacidad que tenga para expresar sus ideas, o defenestrarlo hasta acabar con lo que haya propuesto para la sociedad y que la sociedad haya entendido como algo bueno. Sí, hoy en día a mí me queda muy claro, y lo he manifestado en diferentes oportunidades, que somos sociedad civil versus clase política. La que usted quiera usted ponerle Morena, nuestro rival no es el otro ciudadano, no, es clase política, y la clase política que está en los grandes niveles, en las cúpulas de los partidos políticos, ¿verdad? Estos que se pelean aquí en los municipios, simplemente están buscando sus intereses personales, sus ubicaciones, poder estar en alguna situación que les confiera poder para poder tener privilegios. Pero la gente que verdaderamente está gozando de estos privilegios es la clase que está en la cúpula, la gente que toma las decisiones, que van a las iniciativas, qué es lo que se va a aprobar, qué es lo que vamos a establecer para el presupuesto de egresos y de ingresos para el siguiente año fiscal, quien manda las iniciativas, quien las aprueba, que saben a qué empresas se les va a dar beneficios. Esos son otros, los que van a dar concesiones mineras, las que ustedes gusten, que van a ser proveedores y que se van a llenar sus manos de dinero público. Son otros. Nosotros acá estamos
viendo la realidad de otra manera y que hay cosas que influyen directamente en la vida de nosotros. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hoy salió una nota en el que hace una proyección de que México será una economía muy fuerte para el 2023 dentro de las 15 economías, superando incluso la española, cosa que nunca ha existido, ¿verdad? Va a valer más de 14 punto y algo billones de dólares, mientras la otra va a valer 13 punto y algo. O sea, estaremos por arriba de la economía española. Y como decía el licenciado Aviña cuando le platicábamos este tema antes de salir al aire, dice, mira qué curioso, España es un pedacito de territorio en comparación con nuestro territorio mexicano. Es la tercera parte de población. Así es, y entonces hoy, en el próximo 2023, seremos una economía mayor a la de España, cosa que nunca se había vaticinado antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo. Todos los que eran sus adversarios políticos decían que iba a ser un verdadero desastre la economía, que el tema de nuestro país no iba a tener viabilidad, que el dólar se iba a ir por los cielos, que íbamos a entrar en una confrontación directa con Estados Unidos, cosa que no ha sucedido, que incluso se está proyectando una economía mucho mayor, situación que da una certeza para todos los inversionistas, que sigue abriendo las puertas, las manos abiertas así este gobierno de Andrés Manuel para que sigan explotando bienes nacionales, mano de obra. No pasa nada, eso no se ha tocado, pero estamos hablando del tema económico, ¿no? Cosa que se había dicho que iba a suceder, cosa que no nos trae ningún beneficio a los mexicanos, como usted guste o mande, ¿verdad? Eso se queda en sus países de origen, el PIB está manifestado de otras maneras, pero de todas maneras, para los que sí les preocupa, que son los que toman las decisiones, la gente del dinero, pueden tener la tranquilidad de que esta economía va a seguir llenándoles sus dineros, sus bolsos de dinero. Pero por otra parte, Moody's dice que el peso será inminente, que por cada dólar el peso va a valer 24 pesos. Entonces esto sí es preocupante para muchos, para otros es satisfactorio, para los que exportan, para los que tienen inversiones en el extranjero, para todo esto, es 24 pesos, pues bueno, me va a dar un rendimiento mayor el dólar, pero que para todos los demás que con el sudor de su frente viven, con su trabajo, 24 pues puede causar una... Entonces los que somos no conocedores del tema económico dicen, bueno, si nuestra economía va a ser 15, ¿cómo va a haber una devaluación del peso? Bueno, de eso es un tema que desconocemos, pero que nos dice mucho, analizándolo desde un punto de vista político y no económico, porque economistas no somos, pero que sí podemos un poco hacer un análisis de lo que está sucediendo en el país. Los extranjeros tienen confianza en el país, han aumentado las inversiones extranjeras en el país, aunque hay una predicción de que el dólar va a valer 24 pesos en el 2023, de acuerdo a esta casa evaluadora que se llama Moody's. Una descalificadora de mercados emergentes, ¿no? Moody's es una empresa de las muchas que se dedican a la especulación financiera. Y en el caso del peso mexicano, bueno, a Andrés Manuel decían que si se votaba por él, el peso llegaría a los 28 por dólar, desde hace 4 años, que iba a haber una devaluación, que iba a haber una crisis, una desbandada. Y ha sucedido lo contrario, ha habido incluso algunos casos de repatriación. Los llamados en el periodo de José López Portillo, los sacadólares, los traidores a la economía nacional, esos que viven solo para satisfacer su ego de enriquecerse, pues sobra que lo diga, pero igual lo voy a comentar porque el día que se mueran, el hombre más rico de México, el hombre más rico del planeta, y el hombre más humilde de México y el hombre más humilde del planeta, el más depauperado, se van a llevar lo mismo. Se van en cueros. Se van en cueros, literalmente, porque a alguno, aunque le pongan un smoking o les pongan una toga, los vistan de reyes, eso se queda en el féretro o lo consume el fuego si los incineran. Es decir, que todititos nos vamos, llegamos igual al planeta y nos vamos igual del planeta. Llegamos y nos vamos encuerados. Ahí no importa, en ese momento, es lo más democrático que existe, el nacimiento y la muerte, Rolando, porque llegamos igual y nos vamos igual. Y en el caso del fin, no le importa al proceso biológico, o sea,
del término de la vida, de la existencia, no importa qué raza, qué religión, qué estatura, qué tesitura de piel, qué color de tus ojos, qué estudiaste, si fuiste marihuano, si fuiste borracho, si fuiste abstemio, no importa, te mueres igual y te llevas lo mismo. Nos llevamos. Entonces, estamos incluidos, ¿no? sí, por eso sí, esos acumuladores, esos que sienten un poder inmenso, es abstracto. El que dice, yo soy dueño de estas tierras, trágatelas, a ver si es cierto. ¿Es que puedo convertirlas? Sí, sí puedes convertirlas, sí puedes hacer, sí, pero no te vas a llevar nada finalmente. Interesante. Bueno, no te vas a llevar absolutamente nada. Este tema nos lleva a otro, que en una nota en el Universal saca una especulación muy interesante sobre un testamento político que tiene Andrés Manuel López Obrador, en el cual dicen, bueno, vimos que a través de las guacamayas se ventiló de que Andrés Manuel tenía una enfermedad muy grave y que, bueno, pues de ahí se ha venido especulando a que tiene un testamento político, ¿verdad? Que para el 2024 sea Claudia Sheinbaum, la actual... ¿Cómo? Ya no es regente, ya no es gobernadora, ¿cómo se les llama? Jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esa invención le pusieron, para no de la Ciudad de México. Ni para decir que era regente como antes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México va a ser presidenta en el 2024 y quien la va a suceder, aquí es lo interesante, quien la va a suceder en el trono será el mismo hijo de Andrés Manuel López Obrador, que desde hace mucho tiempo se dedica a la política, que tras bambalinas está, pero que es un alfil muy importante del gobierno de Andrés Manuel. Andy, le llaman Andy López, ¿verdad? Andy López Beltrán. Sí. Entonces, pues bueno, esto llama muchísimo la atención y da mucho para especular, da mucho para tratar de hacer lecturas políticas, da mucho para hacer un análisis de lo que va a pasar en el 2024, porque todavía creo que se ha reducido a dos delfines. Uno es Marcelo Ebrard y la otra es Claudia Sheinbaum. Ya se descarta, yo creo que César Augusto o Adán Augusto, ¿verdad? Yo digo César Augusto porque parece un rey actualmente, quien dirige toda la política nacional. O queda descartado y solamente se reduce a dos, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Mira, en el caso de Andrés López Beltrán, yo no le veo nada extraordinario, es mucha la especulación. Él como mexicano tiene todo el derecho, la Constitución lo consagra, todos tenemos derecho de aspirar a ser presidentes de la República, por lo menos a albergar la ilusión. Que las condiciones de la permeabilidad para acceder al cargo tengas primero que negociar antes, como era lo usual en este país, en este sistema, con la mafia del poder. No ibas a los partidos, ibas a los mafiosos de la economía, a los dueños del dinero. Ellos te daban el visto bueno y ya te daban, ya con su bendición, decían que la anuencia se daba en la Casa Blanca y el anuncio, el destape, se hacía en la Ciudad de México, ya y en el Zócalo. Pero en épocas de tanta intervención extranjera, sobre todo estadounidense. Miguel Alemán dejó a su hijo Miguel Alemán, que también tuvo aspiraciones presidenciales, las fue haciendo a un lado. Él se dedicó más a la cuestión empresarial. Luego entró, también quiso José Ramón López Romano, hijo de López Portillo. Anda haciendo por ahí Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, de los que igual mi opinión es de que ni el padre ni el hijo han servido para nada, pero ellos tienen derecho también. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, 3 veces fue candidato a la presidencia de la República. No veo por qué objetar la hipotética pretensión de Andrés Manuel López Beltrán. Vamos, si hay algún tipo de impedimento de carácter legal, habrá que ventilarlo en su momento. Ahorita pues estamos hablando prácticamente 8 años antes de que eso se dé. Son unas especulaciones tremendas. ¿Por qué? Porque buscan, ya que no ha dado resultado, que es el dictador que anticiparon, que es el patán
en cuestiones de carácter político, financiero, y es alguien a quien no se le lograron imponer los grandes intereses económicos, porque se los ha dicho, dice, yo estoy más allá de todo eso. Las decisiones que ha tomado sí están afectando grandes intereses, no les está quitando nada, simplemente ya no los dejó robar. Esa es la gran diferencia, y es el golpeteo. Por eso medios que estaban acostumbrados a la lisonja y a ser los portavoces del poder, no existían las conferencias. El presidente de la República le tenían programado un espacio cada semana o cada 15 días, y con eso le daban cuerda toda la semana o toda la quincena. Y el presidente no se desgastaba en hablar para los medios, si recuerdas. Las comparecencias del presidente era una, el día del informe, el día del presidente. Nunca se sabía nada de él, absolutamente. No se sabía ni dónde andaba, ni qué comía, ni qué bebía. Bueno, en el caso de Felipe Calderón, sabía pues que tenía bodegas ahí de vinos de todo tipo. Pero de Fox, pues ha de haber estado acumulando marihuana y Prozac. Entonces, ahora se sabe qué hace el presidente de la República. Él mismo se encarga de difundir dónde anda, se baja en la carretera, él mismo difunde imágenes, hace tomas, fotografías, selfies les llaman ahora. Y se autopromueve en las redes y diariamente está ante la prensa, diariamente lo están cuestionando, diariamente le mandan torpederos ahí a que lo estén bombardeando, y diariamente está respondiendo. Va a acabar con un hartazgo, con un desgaste tremendo, pero es lo que él buscaba. Lo más importante es que bajó al presidente de la República, lo sacó de los pinos, lo bajó de la presidencia de la República, lo bajó de los altares políticos, de los altares cívicos, y lo convirtió en un ciudadano. Es decir, tú te puedes acercar al presidente de la República, ciertamente hay un magnetismo, ¿por qué? Porque la primera magistratura tiene una alta significación, pero voy a confesar, he estado cerca de varios presidentes de la República y eran ambientes casi mágicos para llegar a ellos. Sentías que estabas tocando un tótem, un santo cívico, ¿no? Bueno, yo no creo en los santos, pero un santo cívico. Y se sentía la presencia del personaje. Ahora lo siento, pero con otras gentes, no es tanto en la cuestión política, lo siento más con los amigos, lo siento más con alguien que se gana mi admiración, mi respeto, incluso en muchos casos mi veneración, en buenos términos. Y eso hay que agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desmitificó la silla, el cargo y al propio presidente de la República. Lo convirtió en un ciudadano al que cualquiera se puede acercar y plantear algún tipo de conversación con él, preguntarle algunas cosas. ¿Qué está pasando con el país ahorita que mencionas de Adán Augusto, el secretario de Gobernación? La política interior se mueve, toda fluye a través de Gobernación. Toda fluye, y todo lo que fluye a través de Gobernación tiene que ser consultado con el presidente de la República. Le tienen que informar absolutamente todo. A veces tardan, pero siempre la información llega, aunque tarde. Entonces, todo lo que está pasando en México llega a la presidencia de la República. La cuestión es cómo llega. Algunos juegan al teléfono descompuesto. Uno dice una cosa, otro le va poniendo un poquito de su ingrediente, de su opinión, de su interés, y van distorsionando la información. Y esto, bueno, sigue siendo un gran daño para México. Como contrapeso a todo ese tipo de jalar información, están las redes sociales. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? Que son un catalizador social. Antes los catalizadores sociales, siguen siendo, pero antes eran los únicos desfogues. Ir a un partido de fútbol a mentar en la madre a todos los jugadores, al árbitro, a los abanderados, al público, o ibas a una pelea de box a mentar en la madre a un boxeador o al otro, a la lucha libre a mentarles la madre ahí también a los luchadores, al referee. Y
todo eso fue tomando un camino distinto. Ahora te desahogas escribiendo, inventándole la madre a algún político, a algún funcionario, a algún reportero, a algún opinador. Incluso algunos van más allá, utilizan a través de seudónimos o de identidades falsas, pues, para hacer un abuso de las redes. Y esta es una libertad que tenemos que ir aprendiendo a usarla. La libertad lamentablemente no es para todos, no sabemos ser libres. Y es muy fácil llegar a inventar una madre y hacer una acusación sin fundamento, sin prueba. Entonces, pues estamos aprendiendo, y los riesgos que se corren por el aprendizaje es estos precisamente. Todo el que hace una opinión pública, tú te expones a que te digan de todo, Rolando, yo me expongo a que me digan de todo. Cualquiera que hace uso de un bien de comunicación, sea el teléfono o sea un medio o una plataforma, pues se expone. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debatir. Sería muy lamentable, ¿no? Pensar que fuese verdad, vamos a poner en el supuesto, yo veo más y me declino más por una mal información, por una especulación en la cual creo que la nota no tiene mucho fundamento. Pensar que el hijo de Andrés Manuel pueda postularse para presidente de la República, bueno, yo creo que ni pensarlo. No tiene las tablas, ni la trayectoria, ni el andamiaje, ni el conocimiento, ni la aceptación. Sería pensar en algo, yo creo que es más descalificativo. Sería el primero en pronunciarme en un rotundo no, ¿verdad? Porque obviamente no conocemos, bueno, ni su voz, ¿no? No sabemos ni siquiera de qué sea capaz o no sea capaz el hijo de Andrés Manuel, que no es un pecado ser hijo de Andrés Manuel, ni que tampoco es una virtud serlo, pero que tampoco es una situación que se deba de postular, ni tampoco una información que se deba de aceptar. Eso nos queda muy claro y que queremos dejar aquí de un análisis objetivo, tratando de emitir una opinión desde una perspectiva imparcial para que usted, y solamente estamos hablando, como lo hemos dicho y como anunciamos este programa, lo que se está hablando en el ámbito público de nuestro país. Y bueno, fue una nota del Universal que me llamó mucho la atención y que quise, y que sobre todo es hacer una lectura de lo que pueda ser el próximo presidente de la República, porque todos sabemos que el próximo presidente de la República vendrá de Morena. Eso a nadie nos queda duda, eso también lo pudiese yo firmar, sea quien sea, el presidente o la presidenta será emanado de Movimiento de Regeneración Nacional. Vemos que la oposición, ni PAN, ni PRI, ni MC, tienen una viabilidad, una idea, no han sabido hacer oposición, no se han articulado de manera correcta, siguen con discursos caducos, siguen con una arma totalmente desafilada, siguen con una pistola sin balas, en el cual no pueden causar mella o poder hacer un poquito más interesante, digamos, su agenda política. Entonces, pues prácticamente están noqueados desde antes de varios años. Lo más interesante viene para decir quién será el candidato de Morena, si será Claudia Sheinbaum, si será Marcelo Ebrard. Sí. Pero todo parece indicar que se alinearán los astros por la jefa de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Sí, y a propósito de Claudia Sheinbaum, fíjense, en días pasados, incluso aquí en Infometrópoli, hubo un comentario de nuestro compañero y director de Infometrópoli, ¿Cierto? ¿Perdón? ¿Cierto? Ah, sí. ¿Lo que usted está diciendo? Sí, de Roberto Arellano. Alguien por ahí se quejó de bardas y me tomé la libertad, me permití, incluso así lo comenté, es decir, me permito hacer algunas precisiones. Hay 5 bardas de las que yo como responsable que me tocó coordinar esas 5 bardas, yo respondo. Porque si es que hay docenas de bardas, no sabemos quién exprese, coincidiendo con el proyecto que tenemos, qué bueno que hay gente que se esté sumando, que está aportando su esfuerzo, pero esto empezó con 5 bardas desde junio, finales de junio, principios de julio pasado. Simplemente en el ámbito, en el derecho de la libertad de expresión, hicimos un pronunciamiento, 5 bardas, incluso se les agregó
distintivo. Sí, para efecto de R21. R21, incluso lo expliqué en mi exposición a Infometrópoli. R21 es la organización política interior que se formó en Morena para apuntalar R de Raúl 21 del año pasado, del 2021, que nosotros estábamos prospectando a Raúl desde el 2019-20 para que fuera nuestro candidato al gobierno de Michoacán. Todo se hizo dentro de las normas legales, incluso retomé algo que no he dejado de pronunciar, que el Instituto Neoliberal Electoral, que por cierto en 6 o 8 meses ya se largan toda esa pandilla, ya los van a cambiar por fortuna, y el Tribunal Neoliberal Electoral le conculcaron sus derechos ciudadanos a Raúl Morón por algo que administrativamente alguien por ahí, uno de los contadores, uno de los manejadores, 11,000 y tantos pesos que no fueron comprobados. Yo quisiera ver al Instituto Federal Electoral pidiéndole cuentas a Salinas, pidiéndole cuentas, porque se creó desde entonces, se formó, esa ciudadanización fue una respuesta a los reclamos. No estaba, ¿no? Sí. No, pues no estaba, estaba el... No, fíjate bien, el Instituto Federal Electoral lo manejaba la Secretaría de Gobernación. Cuando el fraude del 88 y la fundación del Frente Democrático Nacional, que luego se aglutinó en el Partido de la Revolución Democrática, se hicieron reclamos fuertísimos. Y la respuesta del gobierno federal fue la ciudadanización del Instituto Electoral. Lo sacan del control de gobernación, pero lo convierten en un ente administrado o acordado o pactado por partidos políticos, porque los partidos fueron metiendo a los funcionarios del Instituto Electoral. Ahí entró Pepe Woldenberg y todos los iniciadores. Al paso del tiempo, por eso empieza con Salinas, ahí empieza la ciudadanización, en el 93, si mal no recuerdo, 92 por ahí. Ya para la elección del 94 ya operó el Instituto Electoral con Pepe Woldenberg. Luego entra Carlos Ofraude, que opera el fraude electoral del 2006, también contra Andrés Manuel López Obrador. Lo tumban, meten a este que está ahorita, a Córdoba, Lorenzo Córdoba, opera el fraude del 2012 y lo ratifica el Senado, lo ratifican los diputados a que termine otra vez otro periodo, en premio a todas las porquerías que estuvieron haciendo, y le toca calificar la elección de Andrés Manuel del 2018. Y entonces ellos dicen que malagradecido Andrés Manuel porque ellos validaron su proceso electoral. El Instituto Electoral está comprobado, millones de votos desviaron. No habría ganado Andrés Manuel por más de 30 millones, habría ganado tal vez por más de 40 o casi 50 millones de votos. Estuvieron metieron su sistema cibernético que va eliminando votos de un candidato y se los va abonando a otro. Y finalmente, cuando vieron la magnitud y que empiezan las llamadas telefónicas de otros jefes de Estado a Enrique Peña a decirle que reconociera que el sistema político mexicano no daba para más, que estábamos ya sentados en un polvorín al borde de un estallido social por la cuestión política. Entonces, Enrique Peña optó por frenar las cosas, ya fueron... No, sí van por ahí las cosas. Es que así lo hacían, Rolando. Sí, no me así lo hacían, así lo hacían. Claro que al Andrés Manuel no ir por Peña Nieto quiere decir que hubo una... Y yo lo he dicho en este programa y no me voy a cansar de decirlo, Andrés Manuel forma parte de esta clase adinerada, intocable en este gobierno. Y dentro de se hizo en ese régimen, sí se hizo. No, creo que tienen elementos de sobra por ahí por Peña Nieto, pero de sobra tienen para que Peña Nieto estuviera en la cárcel. Mira, y lo que me dice no nada más eso. La policía que nos cuida es la que dejó Genaro García. El aparato judicial... ¿No pudo haber cambiado la policía?
Pero por supuesto que con la mano en la cintura, pues se han cambiado los nombres de la Guardia Nacional, se han cambiado directores de Pemex, se han cambiado gobernadores. Sí, el problema es de dónde sacas tanto personal. Claro que se puede, pero con la mano en la cintura. Dejaron la escuela, Rolando. Me ponen a mí, yo lo cambio en 11 meses, en 5 meses, en 7 meses, pero por supuesto que se cambia. Bueno, algo hubo ahí que no lo han hecho. Es muy clara. Hubo ahí que no lo han hecho. De cesión de poder para que los verdaderos ricos, no esos que fueron afectados, que eran proveedores del gobierno y que les daban, esos son permisibles de tener Oxxos, de tener Walmarts, de tener agencias de carros, aquellos que les dan armadoras de carros, aquellos que tienen concesiones mineras, esos están intocados en este país. Esos que vienen y venden sus productos electrónicos al por mayor sin ningún problema. Sí, siguen sin pagar impuestos. Ellos siguen, es una verdadera... Eso es verdad. Andrés Manuel le pegó, pero a aquellos que se hacían de dinero a cargo del erario público. Pero ese no es el problema de México. El problema de México es la explotación económica, comercial, adquisitiva con los grandes capitales. Las malas prácticas económicas. La banca no la ha tocado, pero ni siquiera ha hablado de banca ello. Usurera, pues. Entonces, Andrés Manuel forma parte de ese sistema. Y yo lo digo con toda honestidad y con todas las consecuencias que esto pueda tener. Andrés Manuel forma parte de ese sistema. Tan es así que Peña Nieto está de vacaciones. ¿Quién está encarcelado, hombre? Dígame ustedes, toda esa corrupción de años, que dicen que 30, 40 años, que fueron rateros, los delitos no han prescrito. Delitos no prescriben. Son delitos y son delincuentes de carrera, de oficio, de abolengo. ¿Y por qué no está ninguno en la cárcel? Y de familia, de tradición familiar, de generaciones. ¿Por qué De Champs no está en la cárcel? ¿Por qué él va a estar Sale? Díganme dónde están todos. Es una concertación de poder. Por eso sigo diciendo que es clase política ciudadanos. Ellos se siguen partiendo el dinero junto con la clase adinerada, mientras sigue el pueblo azorrillado, con dádivas disfrazadas de programas sociales. La gente del dinero seguirá teniendo millones y millones. Y si no me cree, vea las estadísticas. Ellos siguen haciendo millones y millones de pesos, aunque el dólar suba 24, aunque el Fondo Monetario Internacional diga una cosa, aunque Andrés Manuel diga otra. La gente del dinero sigue multiplicando su dinero y el pobre cada vez le cuesta más poder satisfacer sus necesidades básicas del hogar. Si no me cree, vea las estadísticas. Es cuestión de ir al mercado, es cuestión de ir a las tiendas y ver los precios que hay, la especulación que hay con los precios. No roban así, y todavía más, roban millones de pesos diarios en los supermercados con las fracciones de precios, los precios fraccionados. Eso de que si te cuesta, quién sabe qué, con 52 centavos, te cobran el peso. Y si es 42 pesos, le ponen el precio que quieren. Usted dice un análisis muy interesante. Pero roban. Ahora que estaba la inflación, Walmart ni siquiera le ponía precios a los productos. No. Para poderles cambiar las etiquetas en cualquier momento y hacer especulación con los precios más importantes. Estamos en manos de puros bandidos. Es que son monopolios. Tenemos que abrir los ojos. Son monopolios. Estamos en manos. Los banqueros, lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, le enmendaron la plana a Dios. Dije, nada de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues están jodidos. Ellos ganan el pan con el sudor del de enfrente. Son unos desvergonzados, son unos cínicos, son agiotistas, ¿no? Pues la Constitución de 1900, todo lo que hacen los banqueros ahorita, en la Constitución de 1917 estarían encarcelados todos. Por supuesto. ¿Y cuándo mandaron esas Estaba prohibido el agiotismo, estaba prohibido todos los cobros usureros. Soy el único que lo ha dicho, que lo he escuchado de mí, con todo respeto, y no soy la gran panacea, ni el más sabio en nada. Pero las tiendas de lista de raya que tenían esclavizados a nuestros campesinos antes del movimiento armado de 1917, hoy se llaman Coppel, se llaman Electra, y se llaman Bancomer, y se llaman Banamex. Esos son las verdaderas casas, las tiendas de lista de raya en donde el mexicano paga intereses, y que siempre están esclavizados. Ya no es patrón, a ellos se llaman Banco Azteca, se llaman... Aquí, Rolando, no es culpa del presidente de la República, claro, son los diputados. No, claro que lo es. Los diputados son los que tienen esa facultad de intervenir. No le quito responsabilidad al presidente. Los diputados son los que votaron para permitir toda esa especulación financiera. El presidente,
sería, yo no me atrevo a pensar que un diputado de Morena va a votar en contra del presidente. Si el presidente lo manda el diputado de Morena, pero este sistema que vivimos va está desde el 94, desde que Carlos Salinas devolvió, reprivatizó la banca. De manera formal, sí, pero de manera de facto, no, está ahí. El presidente tiene toda la facultad. Tiene las facultades, claro, incluso entonces, con un decreto, así como López Portillo decretó la nacionalización de la banca. Y todos votarían. Estamos ante una clase política, es ciudadanos versus clase política. Bimbo, el dueño de Bimbo Serpiche, 43% aumentó su riqueza en el periodo de crisis que no acaba de terminar, ahora en la pandemia. La banca, Salinas Pliego, Carlos Slim. Y todavía se dieron el lujo de hablar por teléfono a sus esclavos, a sus clientes, a sus abonados, a decirles que les iban a tener consideraciones. Cinismo puro, desvergüenza pura. Eso no es capitalismo. Ese es libre trinquete. Eso no es capitalismo. Ese es libre trinquete, no es libre mercado. ¿Eso no son los conservadores? Sí. Que con toda la anuencia los han dejado. Sí. ¿Qué tanto dicen los conservadores? Andrés Manuel es muy inteligente. Cuando habla de conservadores, no habla de estos verdaderos conservadores. Habla de los disfrazados de partidos políticos. Pero los verdaderos conservadores son esos, no los que ellos les dicen conservadores. Es toda una demagogia política. Y creo que este es el único medio que yo he visto en todo el país que critica a este gobierno que se dice llamar de izquierda desde la izquierda. En fin, la historia, como dijo Fidel Castro, la historia me absolverá. A mí la historia me juzgará. Algún día. Y que este programa, por supuesto, queda grabado ahí en YouTube. Lupita nos va a hacer, Aldama nos va a hacer, porque es nuestra productora y que está, cuando no nos oímos bien es su culpa, y cuando hay algo muy importante en eso también es su capacidad, digamos, en el cual, pues bueno, usted... Ya hasta le hiciste despertar, mire. Sí, ya está casi dormida ahí en los controles, ¿verdad? Su responsabilidad de que esto funcione de manera tecnológica bien, claro. Y todo acierto es por ella y todo error es por ella. Entonces, pues bueno. Nosotros estamos más allá del bien y el mal. Que casi ya tenemos una hora de programa. Sí, hombre. Francisco, doctor, felicidades, pues te acabas de jubilar hace unos días, 10, 15 días, todavía es buen momento para felicitarte, Francisco Licea en Mexicali, un piedadense que se fue desde muy joven, hizo carrera y vida en el norte del país. Roberto Hidalgo, siempre nos ve. Salud, Roberto Hidalgo, gracias. Bianca, hija, gracias. Bianca Viña, José María Espinosa Costa, saludos. Chema, Patricia Santiago, saludos. Lorena Díaz, saludos también, buenas noches, Patricia. Ramón Cárdenas, saludos. Leticia, Alvarado, muchos saludos, gracias. Muchas gracias. No sé, algún comentario, algo más, algo que se nos quede en el papel. Pues yo creo que ya hemos hablado muchas cosas que para muchos pueden ser irruptivas, para otros incoherentes, para otros importantes, pero que no deja de ser su opinión la más importante. Esa es una opinión desde nosotros, como siempre lo digo y lo recalco y lo subrayo en este programa. Nosotros simplemente omitimos una opinión desde lo que leemos, desde lo que creemos, de lo que nos informamos, de lo que proyectamos como medio de comunicación y como en lo particular. Cada quien es responsable de la opinión que emite, tanto el licenciado Marco Antonio Aviña como un servidor Rolando Flores, y que usted es el más importante. Y no nos crean, usted cree su propia opinión y haga su conciencia, que es lo más importante. Claro, es importante debatirlo con amigos, con familiares y buscar fuentes de información confiables. Datos confiables, datos comprobables. Usted tiene la mejor opinión, tiene la mejor decisión. Muchísimas gracias, buenas noches. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea en Infometrópoli. Hoy estamos a octubre 20, si no mal recuerdo, del 2022, y este programa quedará ahí en la nube, donde usted en cualquier momento lo podrá consultar. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.